Carlos Vic, veterinario, especialista en dermatología, más de 25 años de experiencia por clínicas de España, Portugal, Latinoamérica incluso, autor de varios libros sobre dermatología veterinaria, ponente en congresos nacionales e internacionales. Es un auténtico placer estar contigo hoy aquí en estas charlas de veterinario a veterinario. Y hoy queremos hablar contigo de dermatitis atópica canina. Entonces, mi primera pregunta sería, tú que solamente ves dermatología, tú que ves a cientos de perros al año, ¿cómo de frecuente es esta patología en la especie canina? Bueno, muchas gracias, Marta, por invitarme. Un placer estar aquí contigo. A ver, la atopia es ultra frecuente. Es la patología más importante que tenemos en dermatología veterinaria. ¿Lo que más ves tú en tus consultas? Cada día, tranquilamente un 60-70% de perros tienen atopia, con mayor o menor sintomatología. ¿Y hay alguna predisposición por raza, por sexo, por edad? ¿Tenemos algunos perros que tengan más tendencia a desarrollar esta patología que otros y por qué? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque es una enfermedad con una predisposición racial hereditaria importante. Es decir, pesa mucho la genética. Por sexo no hay diferencias. Por edad empiezan sobre todo entre año y medio y 3 años de edad. Pero, cuidado, que esto es como la Vuelta Ciclista a España. El pelotón de año y medio a 3 años. Pero también hay pacientes que empiezan a los 3-4 meses. Y también hay pacientes que por diferentes causas empiezan más tarde, incluso a los 10 años. Pero hay razas predispuestas absolutamente, como todos los terriers, West Highland, Yorkies, Fox Terrier, todos los terriers, dálmata, pastor alemán, bulldog francés, bulldog inglés, tienen una genética predispuesta para desencadenar atopia un día determinado. ¿Y por qué se produce la atopia? Es decir, ¿cuáles son los factores que están implicados en el desarrollo de esta patología de las dermatitis atópicas? Bien, hay una concatenación de factores genéticos, como decíamos ahora, que tú naces con una predisposición genética para poder manifestar esta enfermedad. Pero luego también hay otros factores que intervienen, como por ejemplo, y eso es muy importante tener en cuenta, pacientes que tienen otras enfermedades inflamatorias, de la índole que sea, del aparato del sistema que sea, pero hace ya que el sistema inmunitario esté cabreado, esté con ira, esté con rabia, esté produciendo una marea de células inflamatorias, de moléculas inflamatorias, que hará que por simpatía, que se llama, aparezcan más enfermedades inflamatorias. Y la atopia es una hipersensibilidad, con lo cual es una enfermedad inflamatoria. Y por último también vale la pena destacar que una nutrición mala, una mala nutrición con dietas low profile o marca blanca son una auténtica tragedia nacional. ¿Por qué? Porque no tienen buenos nutrientes, no hay una buena absorción, con lo cual este paciente no va a tener una buena salud, ergo no va a tener un buen sistema inmunitario. Concatenación genética, inflamación, dieta. Y cuando se sensibilizan estos animales a alérgenos ambientales, en este caso, porque estamos hablando de atopias, ¿cuáles son los alérgenos más implicados? O sea, ¿cuáles son los desencadenantes más frecuentes de que un paciente entre toda esta fase de concatenación de distintos factores que acaba produciendo la sintomatología de la atopia? Mira, la mayoría de pacientes son indoor. Son pacientes que viven en un piso, en una casa, con lo cual la mayoría de causas son indoor. Son alérgenos indoor. También hay outdoor, polen, planta, pero sobre todo indoor. ¿Cuáles tenemos dentro de una casa, de un piso? Básicamente ácaros del polvo, Lepidoglyphus, dermatofagoides, Thyrophagous, Acarus siro, etc. Luego, hongos ambientales. Cuando tú mueves la nevera, detrás de la nevera y de los muebles hay pelotillas del oeste.
que son hongos ambientales como Aspergillus, Penicillium, Mucor y Alternaria, que viven con nosotros. Pero vaya, si tú no eres hipersensible, no vas a manifestar hipersensibilidad ambiental. Y por último, descamaciones, epitelios de persona, cuidado, de gato, que es el epitelio más alergénico que tenemos. Plumas, pájaros, roedores, cuidado. ¿Y los outdoor, los externos? ¿Estaríamos hablando de pólenes de distintas plantas? Efectivamente. Plantas, arbustos, árboles, gramíneas, cereales, etc. Una cosa que te quería preguntar, Carlos, en todo este tema del desarrollo de alergias ambientales en estos pacientes predispuestos, ¿qué papel juega la barrera cutánea a la hora de predisponer o evitar que estos pacientes puedan tener estos brotes alérgicos? Cuéntanos un poquito más sobre el tema de la barrera cutánea de estos animales. Sí, me encanta, porque la barrera cutánea es fundamental tenerla sana, correcta, íntegra, porque bueno, forma parte también de la piel, que como tú sabrás, para mí la piel es una auténtica lujuria, y la dermatología, 2. La barrera forma parte de todo el complejo cutáneo. Está en el estrato córneo y está compuesto por la conjunción de las glándulas sebácea y sudorípara. Su segregación hace, a nivel del estrato córneo, una barrera llamada también film hidrolipídico, never, nunca, capa, porque la capa la tiene Superman, no la tienen los perritos. Entonces, esta barrera permite aislar al organismo del exterior. Es decir, hace que tengamos la integridad de nuestra salud perfecta. Si esta barrera está alterada o está rota, van a penetrar gentuza, van a penetrar diferentes alergenos, virus, bacterias, levaduras, o vamos a tener problemas también como de deshidratación, de pérdida de proteínas, de pérdida de hidratos, con lo cual va a haber un flujo anómalo de sustancias del exterior al interior y del interior al exterior. Por lo tanto, importantísimo que la barrera cutánea en estos animales esté lo más íntegra posible, digamos, ¿no? Fundamental. Y que tenga una buena calidad. Por eso también veremos que la nutrición es fundamental. Perfecto. Una cosa que te quería preguntar, sintomatología clínica. Es decir, ¿cuál es la sintomatología clínica de estos pacientes? La típica, ¿cuál es el signo clínico más frecuente que no se nos puede pasar y tenemos que tener la atopia en la cabeza si vemos a un perro con una sintomatología determinada? Sin duda, el síntoma principal de un paciente atópico es el prurito, picor. Es un paciente que siempre se está rascando, se lame, se muerde, sacude la cabeza, se frota contra objetos, o hace todo, o hace alguna de las manifestaciones, pero lo que preocupa al propietario es prurito. Prurito que además puede ser además un signo clínico de muchas otras cosas, con lo cual, por la siguiente pregunta que te voy a hacer, protocolo diagnóstico, ¿cómo haces el protocolo diagnóstico de estos pacientes? Y sobre todo, sabiendo, como sabemos, que a veces es un proceso largo, ¿cómo se lo explicas a los propietarios o a los tutores? Súper fácil. Hay diferentes causas de prurito en el perro, las más habituales 6, atopia, alimentaria, DAP, pioderma, malacesia, sarcóptica. Bien, ante estas 6, tú ya sabes que tienes prácticamente el 90% de casos. Luego hay otras enfermedades menos frecuentes, pénfigo, linfoma, etc. Pero yo veo un paciente con prurito, pienso que es atópico por la topografía, el tipo de lesiones, la manifestación clínica, etcétera, respuestas a tratamiento, etcétera. Pues lo primero que hay que hacer, Marta, lo primero es descartar o confirmar enfermedades secundarias. ¿Cómo? Con citología. Ya veremos de qué manera, pero sobre todo ver si hay sobrecrecimiento bacteriano o bacterial overgrowth, sobrecrecimiento de malacesia o malassezia overgrowth, o pioderma, infección como tal, bacteriana,
o dermatitis por malasecia. Casi siempre, en la gran mayoría de pacientes atópicos en el perro, tienen una o las dos. Pero esto es fundamental, porque si no identificamos las infecciones secundarias, no vamos a triunfar. Con lo cual, identificar, tratar y valorar cómo vamos a gestionar este caso. Pero siempre hablando con el propietario de que es una enfermedad crónica y hay que tenerla con mucha tranquilidad, llevarla con mucha naturalidad y con mucha dignidad. O sea que es importante que el propietario sepa que esto es un proceso de por vida y que va a tener sus más y sus menos, sus arribas y sus abajos, y que puede tener además más complicaciones secundarias, pero que lo va a tener el perro toda la vida. Por lo tanto, el manejo va a tener que ser toda la vida de ese animal. Efectivamente, hay que informar sin ningún problema. Oiga, su perrito es atópico, hay que llevarlo bien, lo vamos a llevar bien, le voy a proponer cómo gestionarlo lo mejor posible y a partir de aquí veremos cómo lo gestionaremos, ya veremos. Pero lo que tengo muy claro es que la dieta es capital. Un proceso a largo plazo. Pues precisamente de eso te quería comentar. Una vez que lo has explicado al propietario, ¿cuáles van a ser tus objetivos de tratamiento? ¿Cuáles van a ser tus objetivos de tratamiento más allá de eliminar el picor, que es el signo principal, para estos pacientes a largo plazo? ¿Cuáles van a ser tus armas de tratamiento, de esas que siempre tienes ahí para todos los pacientes atópicos? A ver, yo me pivoto en cuatro bases, que son, primero, farmacológica. La mayoría de casos necesitan tratamiento farmacológico, incluso de por vida. Pero todo esto explicándolo con naturalidad y viendo al paciente en diferentes situaciones para intentar modificar esta farmacología siempre que se pueda a la baja. Pero lo que tengo muy claro es que la molécula de elección es la ciclosporina. ¿Por qué? Porque me permite modular el sistema inmunitario con una dosis inmunomoduladora que produce que las células del sistema inmunitario que están totalmente desbocadas, totalmente descarriadas en una rave 24 horas, como mastocito, basófilo, eosinófilo, que liberan sustancias inflamatorias, histamina, aminas vasoactivas, citoquinas, interleuquinas, tienen que estar un poco under control. Y la ciclosporina me lo permite. Entonces, tengo una menor proliferación celular, ergo, tengo una menor liberación de moléculas proinflamatorias. Farmacología. Evidentemente, si hay infecciones, las trataremos también. Bien, segundo pivote muy importante, la dieta. Porque una dieta low profile o una marca blanca es una auténtica tragedia nacional. ¿Por qué? Porque genera malnutrición y genera una disbacteriosis a nivel intestinal que va a conllevar también mayor problema a nivel del sistema inmunitario. Con lo cual, necesitamos dietas top, como por ejemplo Derm Defense, Derm Complete, las cuales presentan componentes como un alto contenido en omega 3, que es antiinflamatorio, un alto contenido en omega 6, que me cuida y me suaviza y me mima la barrera cutánea. Y tiene una particularidad que me encanta, y es un complejo llamado Histaward Complex, que está compuesto por huevo, polifenoles y antioxidantes que hacen a modo de, tú imagínate, comen, se ingiere, se absorbe a nivel de las vellosidades intestinales, pasa a torrente sanguíneo y se disemina como si fuera un aspersor, las gotitas de agua que quedan encima del césped, pues las Histaward Complex por la dermis. Y esto hace que disminuya también la producción de histamina y la reacción inflamatoria general. Bien, con lo cual, farmacología, dieta top, champuterapia, de nuevo, importantísima. ¿Por qué? Porque un atópico tiene la piel deshidratada, con lo cual necesitamos hidratarla. 2, porque
reduce la carga de alergeno en la piel. Tenemos la barrera alterada, tenemos mucho alergeno, bacterias, hay que eliminar todo esto con champuterapia para poder tener una menor reacción. Y 4, interesante, no todos los casos, la inmunoterapia específica, basados en la prueba, como yo hago, skin test, la prueba intradérmica, que es la gold estándar. O sea, fármaco, dieta, champuterapia, inmunoterapia en aquellos pacientes en los que lo puedas aplicar. Correcto. Hablando de la dieta, ¿qué experiencia tienes tú con la utilización de dietas en pacientes atópicos? ¿Cómo te ayuda? ¿Qué ejemplo nos puedes poner de cómo has visto tú cómo influye la dieta en estos pacientes? Pues mira, la verdad es que, como te decía, es uno de los 4 pilares que yo tengo para tratar generalmente a todo paciente atópico, que no significa que cada paciente vaya a recetar las 4 cosas, pero la dieta tienen que comer, con lo cual no puedo dar otra opción. Bien, teniendo esta opción, mejoran mucho la calidad de la piel, se reduce el prurito, se reduce la inflamación y se restaura la barrera cutánea, el film hidrolipídico, con lo cual te permite, con el tiempo, si has empezado con farmacología, reducirla o eliminarla. Y si no has empezado, es posible que ni que la tengas que empezar. O sea, que podemos tener pacientes que con un buen manejo y una buena dieta, una dieta específica para problemas de atopia, podamos reducir la carga de fármacos que les damos, o en algunos casos, si es un animal pues, que tiene una dermatitis atópica no demasiado severa, que pueda estar parte del año, por ejemplo, sin tener que recibir medicación. Totalmente de acuerdo. Dieta y champuterapia básicos. Y yo les llamo las miniatopias. Cuando hay una miniatopia, que es un paciente que tiene atopia, pero tiene una sintomatología low, muchos de estos se pueden controlar con la dieta, con champús y sin fármacos. Y sin fármacos. En otros casos con inmunoterapia, y las atopias un poco más heavy metal, muchos ya necesitan fármaco. Pero tú imagínate, Típico Westie que tiene la piel siempre como roja y que el propietario no le da importancia porque es que es así, siempre ha sido así, ¿no? Ese tipo de... Pues este paciente, que será atópico o estará borderline, simplemente con la dieta top más champuterapia, lo puedes tener ya por debajo de su umbral de prurito, el eritema reducirse, con lo cual las infecciones secundarias no aparecen y la atopia la tienes under control. Controlada. Es posible. Tengo muchos así. Pues esta era la última pregunta, Carlos. Muchas gracias por esta conversación de veterinario a veterinario. Hemos aprendido mucho sobre la dermatitis atópica y cómo detectarla y cómo manejar a estos perros que, como tú dices, es una enfermedad que tienen para toda la vida. Así que muchas gracias por tus consejos y por contarnos todas estas cosas. No, hombre, gracias a ti. Encantado y hasta la siguiente. Hasta la siguiente.